Bueno, gente, llegó el momento de hablarte de mi experiencia de uso con este Apple Watch Ultra. Llevo ya varias semanas usando el reloj y decidí hacer la experiencia de uso como siempre hago en este canal. Después que duro varias semanas con el producto, me gusta venir acá y hacer una experiencia de uso. Aquí voy a hablarte de varios puntos importantes que debes saber si lo compraste. Algunos puntos te voy a mencionar en caso de que ya tú lo tengas. También cuál ha sido mi experiencia con la batería, cuál ha sido mi experiencia en general con este reloj. Así que ponte cómodo y vamos con esta experiencia de uso. Bueno, voy a empezar esta experiencia de uso de esta manera. Mira, muy sencillo. Esta es la base de carga, que más adelante voy a hablarte de esto. Y aquí tengo algunas correas que me pareció interesante incluir esto en la experiencia de uso, dado a que las correas que vienen de serie son muy caras. Estas correas cuestan $100. Pero ¿qué pasa? Que yo vengo desde la generación 5. Yo tuve la generación 5, la generación 6. No compré el 7, pero tampoco compré el 8. ¿Qué pasa? Que en esa generación yo compré algunas correas. Y es bueno que sepas que si tú vienes de la generación 5, 6 o 7, pues las correas te van a servir. No importa si el tuyo es de 38 milímetros, si es de 40 milímetros o si es de 45 milímetros, que son los tamaños que vemos en las generaciones pasadas. ¿Qué sucede? Que yo vengo del serie 6 y el que yo tenía era de 45 milímetros y las correas le quedan muy bien. También probé algunas correas de el que es de 38 milímetros y también les sirven. Y creo que hay que aplaudirle esto a Apple, porque de esta manera nos van a ahorrar dinero para nosotros no tener que comprar. En caso de que tú vengas de la serie anterior, pues lógicamente vas a ahorrar dinero porque no vas a tener que comprar correas. Porque fíjate, yo inclusive tengo esta de cuero que me gusta muchísimo. Esta yo la uso cuando voy, ¿verdad? Cuando me pongo una pinta, voy a salir por ahí, pues yo uso esta de cuero. No solo en esta serie Ultra. En la otra serie que yo tuve, pues esta de cuero, si yo me ponía por ejemplo una camisita, una ropa formal, pues lógicamente uso estas correas. Que de hecho voy a dejarte información en la descripción de este video de todas las correas. La única que no es original de Apple es esta, que la conseguí en unos $10 si mal no recuerdo. Llevo ya 2 años con ella y está igualita. Está prácticamente nuevo y eso es porque yo casi no la uso. Solamente la uso cuando visto de manera formal. Esa es una. Esta es una de tela que vino con el reloj serie 5, que me trajo esta correa, y luego yo compré una como esta, que es la que se usa para deporte, que se puede mojar. Entonces lo que hice fue que cuando vendí el serie 5, pues lógicamente me quedé con esta correa y la verdad es que me encanta, le da también una buena pinta. Fíjate que esta es de color gris. No sé si delante de la cámara se puede apreciar bien, pero esta color gris le da una pinta brutal. A mí la verdad es que me gustó y no pensaba yo de que iba a lucir tan bien. Quizá por la caja de titanio, como ustedes están viendo, pues este color que le pusieron en la caja pues combina perfectamente con este color gris. Y esta es la de serie. Vienen varios colores y la verdad es que es súper cara, porque si decides comprarla en Apple, pues lógicamente vas a tener que pagar $100 por la correa original. En mi caso, estoy perfectamente bien porque tengo 3 variedades. Tengo una para, ¿verdad? Si voy a hacer deportes o si voy a sumergir el reloj, pues lógicamente uso esta de plástico. Si voy a estar en la calle, uso esta verde, que esta fue la que vino de serie con el reloj. Y esta, si quiero darle después una pinta, ¿verdad? Variar un poco, pues es bueno que ustedes sepan en esta experiencia de uso que cualquier correa de las series anterior te funcionan sin ningún problema. También quiero hablarte
de esta base que ya lo dije, pero me encanta esta base ya que viene con certificación MagSafe de Apple. Carga el reloj súper rápido y algo que a mí me encantó. Esta marca no me está patrocinando para nada y decido siempre meterla porque la verdad es que esto me fascinó. Si tú tienes el iPhone, también va a ir de maravilla porque también cuenta con esta tecnología para el iPhone y carga súper rápido. Es de 15 vatios y también voy a dejarte más información de esto en la descripción. Otra cosa que quiero hablarte de esta experiencia de uso y es el tema de la batería. Apple cumple lo que promete, ya que esta batería te va a durar perfectamente 2 días y no he tenido la oportunidad o no he tenido la necesidad de ponerlo en baja potencia. Recuerda que en baja potencia ellos certifican que te puede durar hasta 40 horas. Y si con la caña que yo le meto me dura 2 días y a veces hasta más. Y voy a contarte rápidamente mi experiencia de uso para que ustedes vean de que esta batería está brutal. Muchas veces yo tengo que levantarme a las 4 de la mañana y paso todo el día trabajando y termino muchas veces al otro día tipo 7, 8, 9 de la noche. Y eso es con el reloj en la calle dándole piña, haciendo llamadas, preguntándole por el clima. Es decir que uso mi reloj de manera normal. No importa la caña que tú le des, este reloj te va a durar 2 días y hasta más sin ningún problema. No he hecho una prueba en baja potencia, pues estoy casi seguro de que va a aguantar las 40 horas que certifica Apple sin ningún problema. Ahora también quiero hablarte del tema del tamaño. Sé que muchos usuarios tienen miedo por el tema del tamaño y creo que es un punto que tenemos que tomar en cuenta porque 49 milímetros es un reloj que es grande. Pero en mi caso, que yo tengo una muñeca grande, y lo dije ya cuando hice el revisado, pues a mí me va como anillo al dedo. Y tiene algo súper interesante. Al ser una serie nueva de Apple, pues llama muchísimo la atención. En la calle he tenido algunas personas que me dicen: wow, me gusta tu reloj, qué bien se ve. Es decir que hay muchos usuarios allá afuera que todavía no tienen ni idea de que esto es una serie nueva que Apple lanzó. Y muchas veces se me quedan mirando y hasta me preguntan: hey, ¿y ese reloj, loco, de dónde viene? Y yo le digo: no, ese reloj es la nueva serie de Apple, es el Ultra. Y me dice: wow, qué chulo se ve. Y esto es algo que me gusta porque si tú te compras este reloj, pues lógicamente está saliendo del montón. Es decir, ya con el serie 5, 6, 7 y 8, pues la gente ya está acostumbrado a ver ese reloj en la calle. Es decir, siempre van a ver el mismo diseño. Lo que hace que varía un poco es el tamaño. Y la verdad es que esto me gustó porque si tú pagas un poco más, porque es lógico que el serie 8, el serie Ultra, pues es más caro que las otras series, pues esto te va a dar un plus. Y aparte de que luce muy bien en la caja, es decir, el diseño en la caja me encantó porque este reloj combina con cualquier ropa que tú te pongas y luce muy bien. Y de hecho, si tú te pones una ropa formal, pues lógicamente tú puedes cambiar la carátula, puedes poner, ¿verdad?, otro present y se va a ver muy bien. Y la verdad es que eso a mí, de manera personal, te lo voy a decir, me gustó y es una reacción por parte de la gente que yo nunca tuve en la calle, ni con el serie 5, ni con el serie 6, ni con el 5, nunca nadie. Un Apple Watch normal, sin embargo con este sí voltean a verte y cuando, ¿verdad?, lo ven como que llama la atención porque se ve que es un reloj de buena calidad. Me pareció importante traer esto aquí, ¿verdad?, a la experiencia de uso, porque si tú eres una persona que te gusta vestir bien, lucir bien, pues ¿por qué no? Es bueno que sepas de que este reloj te va a dar una excelente pinta. Ahora vamos a un tema que yo sé que muchos quieren saber y es el tema de ¿qué tan duro es este reloj? ¿Qué tan fuerte es este reloj? Bueno, hay un video rodando en YouTube de un youtuber que le hace una dura prueba. Inclusive le da con un martillo y mejor se rompe la mesa. Pues debo decirte que basado en mi experiencia, este reloj es durísimo. Óyeme bien, y cuando yo te digo durísimo, este reloj es súper fuerte.
esta mica o pantalla, como tú quieras llamarle, yo me he dado ya como 10 piñazos. Me he dado de la puerta de mi carro, me he dado con bordes de paredes y no se ha hecho ni un solo rasguño. El reloj está nítido. Hay veces que yo le doy tan fuerte porque yo trabajo con el reloj. Yo duermo con el reloj, trabajo con el reloj. Este reloj yo solamente me lo quito para ducharme. Y cuando tengo esta correa, ni siquiera para ducharme me lo quito. Me meto a la ducha con él. Porque como duro 2 días sin recargar la batería, pues muchas veces tú no tienes ni siquiera necesidad de quitártelo. Mira que ese lado, no sé si la cámara enfoca bien, ese lado está blanco. Mira. No sé si la cámara está enfocando bien, pero yo tengo esa parte ahí blanco. Por eso es, porque yo lo uso en mi mano derecha y no me quito el reloj. Porque al tener una batería tan buena, pues muchas veces de noche tú ni tienes la necesidad de quitártelo. Sí te recomiendo que si te vas a dormir con él, que uses el modo noche para que lleves un conteo de tu sueño, y esto hace tumbar las aplicaciones y el reloj no te molesta, porque si te acuestas con él y no le pones esto y te llega una notificación, pues lógicamente el reloj te va a despertar. Y si tú eres de estos usuarios que tienes problemas para despertar en la mañana, si tú programas la alarma de este reloj, cuando el reloj suena en la mañana, tú sientes que el brazo se te está desprendiendo. Tiene una vibración tan bárbara que si tú programas la alarma en el reloj y cuando se te toca, ¿verdad?, despertar, vas a sentir una vibración súper fuerte en tu brazo y te vas a despertar de una vez. Así que si tú eres un usuario que tienes problemas con el tema de despertarte para ir a tu trabajo o para ir a la universidad o qué sé yo, pues también te va a ayudar muchísimo. Así que en cuanto al tema de materiales de construcción y, ¿verdad?, mi experiencia en cuanto a la batería, le doy puntuación 10 de 10. Vas a pagar $800, pero vas a pagar $800 por un producto de buena calidad, y me sorprendió de la manera que Apple desarrolló este reloj. Y es bueno, chicos. Cuando te digo que es bueno, no vas a tener, e inclusive no vas a tener necesidad de tener que ponerle un protector de pantalla. Hay algunos protectores de pantalla y también hay algunos case que venden por separado, que esto lógicamente te lo protege más. Pero yo diría, y basado en mi experiencia, yo diría que de la única manera que tú puedes ponerle eso es si tú trabajas en construcción. Si tú tienes un trabajo muy físico, que tienes que hacer cosas muy pesadas, pues ahí protégelo. Pero si es un trabajo de oficina, un trabajo en una tienda, un trabajo de taxi, por ejemplo, de driver, como en mi caso, que mi otro trabajo es de driver, pues lógicamente no vas a tener la necesidad de tener que ponerle ni un protector de pantalla, y tampoco no vas a tener la necesidad de ponerle una caja adicional o un cover adicional o una funda adicional, porque este reloj la verdad es que aguanta piña, chicos, porque yo le he dado un par de vejigazos durísimos y sigue trabajando sin problema, y la pantalla no se ha hecho ni un solo rasguño. Quiero incluir en esta experiencia de uso algunos puntos importantes. Primer punto importante es los sistemas de seguridad. Me encantaron. El botón adicional que agregó Apple, hay un botón extra. Si tú vienes de la serie 6, 5, 7, 8, pues vas a notar que en este caso tenemos un botón extra y tenemos un montón de sensores que nos van a ayudar a lo largo del uso de este reloj. Yo sé que muchos se están preguntando, Alex, la mayoría de funciones de este reloj, ¿yo la voy a usar? Pues mira, yo pensaba de que habían algunas funciones que yo no iba a usar. Sin embargo, el otro día yo estuve en una zona que no conocía muy bien esa zona, y yo decidí activar la brújula y el sistema GPS, el sistema que te graba, ¿verdad?, el punto de donde tú partes, y luego si quieres volver a regresar, pues lógicamente el reloj te ayuda a tú regresar a ese punto. Pues yo dije, cónchale, déjame probar esto, porque en esta zona donde yo estoy, en esta área de New York, eso me pasó en New York, déjame activarlo y ver si esta función es buena. Decidí probarlo y créanme, chicos, que es súper preciso. Recuerda que debes activar, darle acceso al GPS en su totalidad en el teléfono. Y una vez que tú haces eso, pues la sincronización de la brújula y el GPS va brutal. El reloj te va diciendo exactamente en la parte que tú te encuentras, e inclusive te muestra una flecha, ¿verdad? Te muestra una flecha cuando tú mueves el reloj, te dice
exactamente por donde debes caminar. Si vas al norte, al sur, al este, pues el reloj te va diciendo, y me encantó. Si tú eres un explorador que te gusta andar en senderos, ¿verdad? Andar en montañas o en caminos lejos que tú dices, wow, déjame ver por si me pierdo, pues esta herramienta está muy buena. Solo asegúrate de que el reloj tenga carga suficiente en caso de que te vayas, ¿verdad?, a explorar por ahí. Pues en caso de que te pierdas y te quedes sin batería, pues sería un problema serio. Sin embargo, si el reloj tiene batería, pues no vas a estar perdido, porque este sistema funciona brutal. También estuve probando la alarma y estuve probando la linterna. Hice como una pequeña simulación de, en caso de que nos quedemos atrapados en un edificio o si hay un derrumbe, que Dios no lo quiera, ¿qué puedo hacer yo con este reloj? Veamos esa dura prueba y luego subo aquí ya para concluir con este video. Vamos ya. Creo que el apartado que voy a mostrarte ahora sería muy interesante. Voy a simular que la linterna se apaga. Ahí está. Fíjate que no se ve nada. Estamos totalmente a oscuras. ¿Qué pasa con una situación así? Que el reloj te puede ayudar. Mira, lo primero es que vas a poder ver todo lo que el reloj te dice, la hora, porque la pantalla se ilumina muy bien, pero también tiene el apartado linterna, que se vería de esta manera. Fíjate, ahí está el apartado linterna. Aquí, para donde quiera que yo, ¿verdad?, alumbro con el reloj, ahí solo estoy moviendo mi mano. Fíjate cómo alumbra y yo puedo ver perfectamente. Si me acerco a la cámara, mira cómo se ve la linterna y no te va a quedar totalmente oscura. Y aparte de esto, si arrastras de la derecha hacia la izquierda, tenemos mensaje SOS. Mira, si le damos, fíjate cómo manda la señal de SOS. Esto para cualquier agencia o cualquier agencia de socorro o de auxilio, saben que esto es a una persona que está pidiendo ayuda. Fíjate cómo se ve cuando lo pongo en mi cara, mira. ¿Ve? Y también tiene la otra opción, tiene este color rojo, que mira cómo se ilumina. Si ponemos el color rojo, mira cómo se ve de esta manera. Fíjate ya la luz de la linterna, cómo se ve. Lógicamente el reloj no va a competir con una linterna, pero hace el trabajo. Así que no quería irme de esta experiencia de uso sin mostrarte esta opción de seguridad. También tiene una opción de seguridad que a mí me gusta mucho, que es la alarma. Si estás atrapado en una cueva, ¿verdad?, quieres activar la alarma, ya lo mismo también en el revisado, pero fíjate cómo sonaría en un espacio como este. A ver, vamos a ponerlo. Fíjate cómo sonaría la alarma en un espacio cerrado como este. Vamos a darle aquí la sirena o alarma, mira. Y ahí te da la opción de llamar a emergencia, te da la opción de una vez, pero lo voy a parar porque aquí solo estamos probando los sistemas de seguridad que tiene este reloj. Bueno, llegamos a la parte donde voy a darte ya mi punto de vista y debo decirte que este reloj vale cada centavo. Sé muy bien que es caro, no es barato, pero vale la pena, chicos. Me encantó. Yo vengo de la generación pasada, es un poco más barato, pero aquí Apple te está dando materiales de construcción muy buenos. Fíjate que te metió materiales de titanio y créanme que este reloj vale cada centavo. Los sistemas de seguridad me encantó. Solo me falta probar el sistema antichoque, que también lo tiene el iPhone 14, pero espero en Dios que jamás yo tenga que usar esto. Lo tengo activado tanto en el reloj como en el teléfono en caso de que me tenga un accidente, que Dios no lo quiera. No quiero en ningún momento tener que probar esa tecnología, y si Apple, ¿verdad?, lo certifica, pues es algo también de que si te pasa un accidente en un lugar, vamos a decir, lejos, un camino lejos, y quedas inconsciente, pues el reloj tiene un sistema que va a llamar a los servicios de emergencia. Muchas veces algunas personas tienen un accidente, quedan inconscientes. Imagínate que tú quedes inconsciente y que
¿verdad?, quedes atrapado, pues es lógico que el reloj te va a ayudar. En conclusión, chicos, si tú estás viendo este video porque estabas indeciso en comprarte este reloj, pues yo te diría que lo compres sin problema porque vale cada centavo. Pero recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Si te gustó esta experiencia de uso, déjame un comentario y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.